Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente saludar a cada uno de ustedes por estos medios que Dios nos permite para poder seguir estudiando su palabra bendita y que cada día pues amemos más y más la palabra del Señor. Amén. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y quisiera pedirles que me acompañen haciendo una oración para que el Señor pueda dirigir nuestras palabras esta noche, los pensamientos que Él quiere transmitir al corazón de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, hoy al presentarnos, Señor, delante de tu presencia, lo hacemos, Señor, con reverencia, con temor en nuestro corazón, sabiendo, bendito Dios, que todas las cosas, Señor, las podemos alcanzar porque tú eres bueno y porque tú abriste el camino. Tú abriste, Señor, esa puerta para que nosotros hoy tengamos acceso al conocimiento de la verdad, que es tu palabra. Señor, ilumina nuestro entendimiento con tu Espíritu Santo para que podamos recibir tu palabra, retenerla en nuestro corazón, entenderla y dar fruto abundante de la misma, Señor. Gracias te damos. Reprendemos todo estorbo en el ambiente, en los lugares donde cada uno de mis hermanos está escuchando este momento en el cual espigamos en tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El día lunes estuvimos platicando un tema que yo pensé que lo íbamos a empezar a, a platicar el fin de semana, pero verdaderamente ya no nos dio tiempo porque estábamos hablando el tema de la obediencia. Si usted ha seguido las enseñanzas, estuvimos hablando de la obediencia y entonces lo dejamos para el tema familiar y estuvimos hablando muy bonita la administración. La verdad es que estaba un poquito complicado el clima, estaba lloviendo y pues muchos hermanos no pudieron asistir el día lunes, pero la verdad es un tema importantísimo. Dios hizo una obra maravillosa y yo creo que el alma nuestra tiene que irse sanando, hermanos, de esa administración que mucho tiempo hemos recibido desde que estábamos en el vientre, quizás ya en desarrollo, en nuestro crecimiento, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, aún en la etapa adulta, hemos recibido golpes que han marcado nuestra vida, que han hecho una diferencia entre ser feliz y no serlo muchas veces, en alcanzar alguna cosa y no alcanzarla. Y entonces el tema al que yo me refiero es este tema que, pues, con la ayuda del Señor lo pudimos titular Sanando las heridas de mi pueblo. Y fíjese que yo lo quiero llevar así rápidamente porque no voy a repetir el tema, la verdad. Solo quiero pues platicar un momentito acerca del texto en el cual eh, mi corazón se enfocó cuando estuve viendo este tema y es este pasaje que le pongo ahí a continuación y en el cual nos detuvimos durante casi todo un buen tiempo de la noche, incluso leyendo algunas versiones de la palabra. Y, y el pasaje está en el libro de Isaías capítulo 1 y verso 6 y Dios le habla a su pueblo, ¿verdad? Pero como cuando le habla a Israel una especie de ejemplo para nosotros y le dice a Israel, de la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano. El verso anterior, que también lo vimos, que era el verso 5 decía, toda cabeza enferma hace que el corazón se desfallezca. Y entonces lo enfocamos a las cabezas familiares
y que nosotros como cabezas en el hogar no podemos generar desfallecimiento para los nuestros. Pero yo quiero continuar, como le digo, no voy a repetir lo mismo porque fue una temática familiar y bien preciosa de sanidad. Pero si quisiera explicarle un poco acerca de este pasaje. Y entonces dice, de la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. Son tres cosas que las explicamos. Muchas veces los golpes se reciben en lo físico, pero ya cuando habla de un verdugón, como le voy a poner así rapidito para que usted lo vaya agarrando, es una marca que se hace en el alma. Y si no se sana, lleva a que esa herida se infecte. Como le voy a ir poniendo quizás las traducciones que vimos así rápidamente, algunas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, esta no tanto, esta, que es la nueva traducción viviente, dice, desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes. Mire la secuencia, llenos de golpes, cubiertos de moretones o contusiones y heridas infectadas. O sea, si no se sana el alma, va a haber una infección espiritual, por decirlo así, que va a causar muchos problemas en nuestra vida. Hay una versión más que dice, la versión Martín Nieto, heridas, contusiones y llagas vivas. Mire qué tremendo, pero hay otra que dice, la BTX, que es la versión textual, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano, solo llaga, contusión y herida supurante, no drenadas ni vendadas, o sea, no han sido sanadas. La Huneman dice, de plantas de pies a cabeza no hay en él integridad, porque, hermano, cuando el alma de una persona ha sido afectada, no puede estar en integridad. Y Dios viene por una iglesia que se va a presentar pura, sin manchas y en integridad. Eso lo platicábamos el lunes. Ahora, yo solo les traje algunos de los significados de esas palabras, por lo menos en la versión del año 60. Dice herida, cuando las otras hablan de golpes, dice herida. Y el hebreo es el 6482, que es golpe. Luego dice hinchazón, que es el hebreo 2250, pero esta me llama mucho la atención porque esta significa marca de un golpe, o sea, una marca. Pero si vemos el aspecto a nivel del alma, es una marca en el alma. Y la última es que si no se sana, llega a una condición que la versión del año 60 dice que es podrida llaga o una llaga podrida, ¿va? El hebreo 43-47, que uno de sus significados es destrucción, o sea, ahí podemos cotejar nosotros cuando Jesús dice, porque el diablo no ha venido nada más que para robar, para matar, para destruir. El último estadio en los ataques del diablo en contra de la humanidad, del hombre, es destruirlo. Entonces, para mí es de suma importancia que si han habido golpes verbales, físicos, de actitudes, qué sé yo, en nuestra vida, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, podamos vendar esas heridas, derramar vino y aceite, como le decía el lunes, que era que platicábamos este tema, que el buen samaritano, hermano, en la parábola, la historia del buen samaritano, habla de un hombre que hace misericordia con un samaritano que hace misericordia con aquel hombre y que lo deja en el mesón y paga lo de 2 días de recuperación y deja aclarado que si hay algo más cuando él regrese, lo va a pagar. Es porque el Señor sabe sus planes y Él sabe que en este tercer milenio, porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día, Él sabe que este tercer milenio Él va a venir. Y Él, la intención es cuando Él venga a encontrar a aquel hombre, aquella entidad, llámese iglesia, en un estado de sanidad de su alma. Es importante entonces
que nosotros veamos eso, que si han habido situaciones que han afectado y marcado nuestra memoria, nuestro corazón, nuestra alma, tienen que ser sanados para que no llegue a infectarse esa herida. Mire, un golpe, un trauma en el alma no es que sea un pecado, no, 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 o que vaya a ser desde algún punto de vista algo malo. Vení, vamos a orar por vos y te vamos a echar fuera eso. No, eso hay que sanarlo, eso hay que sanarlo. Porque si bien no es un pecado, un alma que está fracturada, que tiene una fisura, tiene un espacio, es muy susceptible a que sí vengan ataques espirituales. Y qué le digo yo, entre un espíritu de tristeza, un espíritu de depresión, un espíritu de muerte, un espíritu de enfermedad, de menosprecio, etcétera. Entonces ahí sí hay que liberarlo, pero primero hay que examinar para ver si no hay una condición que hay que sanar en el alma del pueblo del Señor. Amén. A grandes rasgos, eso platicamos el día lunes, aunque como le digo hay muchas otras cosas un poquito más profundas que hablamos ahí, pero estaban enfocadas en el aspecto familiar, amén, en lo que Elías vino a hacer. Cuando Elías vino, él dice que reparó el altar que estaba derribado, el altar de Jehová, pero la palabra que utiliza no es baná. Baná generalmente se utiliza para decir restaurar, reparar. No, la palabra que utiliza es Rafá, que quiere decir sanó el altar. Y yo les decía que ese altar que tiene 4 consonantes, la primera de ellas, que es Mejilá, es perdón. No se puede sanar algo si no hay perdón. Si no hay perdón. Luego, fíjese que platicábamos también de que Dios le dijo a través del profeta Malaquías que antes de que viniera el día grande y terrible, él iba a enviar al espíritu de Elías, a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y bien importante, después del servicio se acercó conmigo hermano Jorgito Rangel, y me dice que bueno, Dios lo llevó a ver la palabra, a hacer volver el corazón. Y yo no le había prestado atención, y una de los significados es darle una recompensa, pagar el daño, resarcir el daño que ha habido en el corazón. Es un proceso de sanidad, por ende, ¿verdad? Bien importante. Pero muchas veces ese proceso se ve truncado porque, como yo les comentaba el día lunes, casi el 90% del daño, traumas, golpes psicológicos que han pegado en el alma de una persona se hicieron en el hogar y se las hizo una autoridad como el papá, la mamá, quizá un hermano, bueno, es en el hogar. Entonces, ¿cómo sanar el corazón del pueblo del Señor? Y hasta hablábamos yo me recordé de una jovencita que cantaba, cristiana, que cantaba y tenía su canto que se llamaba ¿Cómo se cura una herida? Y después también me contaban cómo era la historia de lo que ella sentía, de lo que había recibido de su papá y que era bien difícil. Entonces, ¿cómo sanamos nosotros? ¿Cómo sanamos? Porque fíjese que la intención del Señor es sanar a su pueblo, que el pueblo esté en una condición de sanidad. Y para eso eh, podemos ver nosotros cómo Dios a través de sus profetas deja en Jeremías, por lo menos en Jeremías 30:17, dice, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado desechada, o sea, despreciaron esa entidad, que en este caso era Israel, pero que es una figura para nosotros. Hemos sido desechados, despreciados. Un desprecio marca mucho la vida de un hombre, de una mujer, hermano, cuando
se ha pasado por un proceso difícil, hay una marca y hay que sanarla. Entonces dice, porque te han llamado desechada, diciendo, esta es Sión, nadie se preocupa por ella. Ahora, esta Sión, usted sabe que ahí estaba hablando de Sión nacional, o sea, de Israel, pero hoy, ¿quién es Sión? Sión es la iglesia. Y la iglesia está compuesta por un montón de miembros, usted y yo, que venimos, hermano, todos sacudidos del mundo, todos despreciados, lastimados, nos desecharon muchas veces. Recibimos, hermano, cosas que en nuestra alma fueron generando un golpe y se fue haciendo una marca y está ahí, hay que sanarla. Y hay que sanarla. Y Dios quiere sanar la herida de Sión, de su pueblo, para que haya sanidad y esa novia esté íntegra cuando él venga. Mire, todos los que hemos pasado quizás en algún momento por un proceso de rechazo, tenemos que ser sanados, sí o sí. El que no asimila un proceso de rechazo, yo voy a continuar, si me da tiempo, entre sábado y domingo, aunque tengo otro tema ahí también que quisiera impartir, vamos a ver cómo el Señor nos ayuda, eh, en donde, fíjese que el ser humano, el hombre, que Dios conoce cuál va a ser el propósito con el que lo trajo, eh, tiene ataques. El enemigo hace por estorbar y el desarrollo de un llamado, de un llamamiento. Y en el estorbar eso, esa persona sin saberlo puede ser expuesta a un montón de condiciones contrarias que lo pueden dañar y que lo pueden herir. Y que cuando se manifiesta el llamamiento de Dios le pongo un ejemplo, un ministerio primario, esa persona tiene que ser sanada o tuvo que haber sido sanada en el proceso, porque si no, van a pasar situaciones que no son gratas en su vida. Amén. Pero eso lo vamos a platicar más adelante. Entonces, ahora, pongámonos a pensar, hermanos, nosotros, aquella persona que quizá sabe que sus papás lo abandonaron y que alguien más lo adoptó, que es un hijo adoptivo, tiene que sanar su corazón. A una persona que ha pasado por un proceso de abandono, un divorcio, un dolor muy fuerte, un rechazo muy fuerte, un rompimiento. Por eso es que, hermano, le pedimos al Señor tanto que guíe a nuestros jóvenes para que ellos comprendan que no es un capricho enseñarles doctrinalmente que hay amistad, compromiso y matrimonio, porque cuando metemos un noviazgo y de pronto hay un rompimiento, el alma se queda marcada de uno de los dos o de los dos y hay que sanar esa herida. ¿Amén? Entonces, ahora, ¿cómo se sana esa herida? Si Dios nos está diciendo a nosotros, miren, yo quiero sanarlos, yo quiero que sanar cada herida de su corazón. Ahora, leamos un poquito más porque el Señor está interesado en la sanidad nuestra, hermano. Y ahora vea también en Jeremías 33:6 dice, he aquí y yo les traeré salud y sanidad. Los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ahora, aquí hay una cosa bien importante. Sin salud, sin sanidad, es muy, muy difícil que haya una revelación plena y que haya paz. Por eso dice, les revelaré abundancia de paz. El que esté herido normalmente, hermano, no va a tener una situación de paz en su corazón, en su familia, y va a estar generando para sí incomodidad, pero también para los suyos. Por eso es que es bien importante
que nosotros entendamos este propósito de Dios de sanar nuestra vida, de sanar nuestra alma, hermano. Veamos algo más. Amén. Yo voy un poquito rápido en esta parte porque quiero llegar a un punto bien interesante. En Levítico capítulo 13 y verso 37 hay un elemento de sanidad que nosotros tenemos que considerar grandemente, hermano. ¿Sí? Hay un elemento de sanidad muy importante. Porque, como yo le decía, a veces y en un altísimo porcentaje, las heridas y los golpes han sido recibidos en la casa. Entonces, la gente como que tiene un choque cuando uno le habla de su papá, de su mamá. Algunas otras veces el padre o la madre ya no están, ya han partido y ahora ¿cómo sanamos eso? ¿Cómo sanamos aquellas heridas? Entonces nuestro Padre Celestial, que es un buen Padre, Él sabe que los golpes físicos llevaron a un trauma en el alma. Entonces pone padres del alma, que son los ministros. Y a esto es a lo que yo quiero llevarlo. Aquellos que rechazan, hermano, por una y mil formas, la paternidad espiritual, la paternidad del alma, se están negando de alguna manera que haya un enternecimiento. Lo vimos el lunes, que curar, que vendar tenía que ver con enternecer, un espíritu de ternura para sanar el alma del pueblo. Y es un espíritu de paternidad el que tiene que venir de parte del Señor. Amén. A través de su Espíritu Santo. Entonces Levítico 13:37 dice, mas si en su parecer la tiña ha permanecido igual y ha crecido pelo negro en ella, la tiña ha sanado. Está hablando de lepra, ¿sí? Es limpio. Y el sacerdote lo declarará limpio o sano, pues. Entonces, ahí vemos, hermano, en este pasaje, y déjeme ponerle, creo que tengo otro por acá, para que vea que ni aún el mismo Señor Jesucristo. Usted se recuerda de la parábola de los, no es parábola, sino que a Jesús le salieron 10 leprosos y Jesús les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y mire lo que dice el capítulo 17 de Lucas y verso 14. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Pero aquí hay algo bien importante, ¿sí? La declaración de limpieza o de sanidad no venía si no había una autoridad sacerdotal que pronunciara la declaración de esa sanidad. Ahora, bueno, pastor, estaba hablando de golpes y ahora está hablando de lepra y eso ya es un pecado. Yo quiero traerlo en el contexto de la sanidad, de que debe haber un proceso donde haya una autoridad, un sacerdote, un padre espiritual que examine si ahí dentro, bueno, pueden haber pecados y hay que hacer una administración, etcétera, pero estoy llevándome al punto no de pecados, sino de que hayan traumas en el alma, de que el sacerdote pueda examinar, el pastor, el ministro, pueda examinar y pueda él ver, no, ya tus heridas ya sanaron. Y uno lo entiende y uno lo va a saber, hermano, porque mire, yo le aseguro que muchos de nosotros en nuestro avanzar de los años, eh, algunas veces nos hicimos alguna herida, pero cuando esa herida estaba fresca, estaba reciente, hermano, no la podíamos tocar porque era un dolor increíble, mucho más si era una herida, pues, significativa. Pero luego cuando ya el proceso de sanidad de nuestro cuerpo generó esa sanidad, valga la redundancia, solo quedó una marca, una cicatriz,
que hoy la podemos tocar. Yo tengo una mi cicatriz, yo le conté que una vez, pues queriéndome comer una mi naranja, me corté y la tengo ahí, ahora me toco y ya no hay ningún problema, ya sanó. Pero espiritualmente, a nivel del alma, tiene que haber el pronunciamiento de un sacerdote, que sea una figura del Padre espiritual que declare que ha sanado o que ayude a sanar a la persona. ¿Por qué? Porque mire, pues viene esta persona, el hermano Juan Pueblo, como siempre le hemos dicho, y tuvo una vida muy difícil con su papá. Su papá lo trataba mal, nunca le expresó cariño, al contrario, siempre lo humilló. Es más, cuando lo tenía que corregir, no lo corrigió adecuadamente, sino que lo golpeó y marcó su cuerpo y también su alma. Y ahora el hermano Juan Pueblo ya es grande, ya tiene su familia y él no puede ser feliz, incluso darles ese amor a sus hijos porque hay algo ahí que es una herida que todavía está fresca, que está supurante, como decía el pasaje de Isaías que leíamos. Y hay que sanarlo. Y la sanidad tiene que ver mucho con la administración de esa figura paternal, pero ya no está quizá o no hay forma, porque no es cristiano, qué sé yo. Si es cristiano, pues hay que hablarle y él debiese, pues a través del perdón, sanar esa herida, resarcir ese daño. Pero como no está, Dios envía al ministro a que a veces le dé un abrazo a aquel hijo que fue despreciado, aquel hijo que nunca recibió una palabra de bendición, y el ministro ahora le puede decir, tú eres bendito, tú eres bendito, tú eres amado. Y entonces se va generando una sanidad que tiene que ver con vendar, lo vimos el lunes, con derramar vino y aceite, como lo hizo el Jesús, el buen samaritano con aquel hombre. Pero el aceite tiene que ver con la unción del Espíritu, tiene que ser un ministro del Espíritu, enviado, delegado, ungido para tales funciones, porque no era cualquiera. Jesús en Lucas 17:14 no les dijo a los 10 leprosos, miren, vayan y muéstrense con cualquiera, no, vayan con los sacerdotes, vayan con los sacerdotes, porque él sabía que esa era la manera correcta, según se había dejado establecido, para que hubiera una certificación de sanidad en aquellos hombres que eran leprosos. Amén. Ahora, yo quiero y espero haberme dado a entender en ese aspecto que tiene que Dios por eso dejó ministros. Y aquí la importancia, hermano. Dios dejó ministros para que efectúen esa sanidad, ministros ungidos con el aceite para que sanen. Es con aceite, se vendaba y se derramaba aceite. Lo dice en el pasaje de Isaías, yo creo que lo tengo por acá, en esta versión de papel, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No ha sido curada, ni vendada, ni suavizada con aceite. La unción del Espíritu Santo. Entonces sana, suaviza aquello que tal vez el corazón, el golpe hizo que el corazón se volviera una piedra, hermano. Entonces, la sanidad del Espíritu, la unción del Espíritu. Amén. Ahora, eso en el caso del plan que Dios dejó establecido, de la función de un ministro verdadero que ama, porque mire, un ministro verdadero, y en este caso tiene que ser el pastor. ¿Sabe por qué? Porque el pastor, la señal del pastor, hermano, es bien tremenda. Yo cuando le escucho a nuestro apóstol decir cuál es la señal de un pastor, hermano, yo le pido al Señor que sinceramente me ayude, porque la Biblia dice, el pastor su vida da por las ovejas. Hermano, qué tremendo. Y eso es para
porque el pastor genera amor, genera una administración de ese amor tierno, de esa paternidad que debe de haber. Los otros ministros siempre a nosotros nos han dicho que el que es profeta debe ser pastor, porque si no, si solo es profeta, no va a tener el amor por las ovejas y las puede golpear con una profecía, con una situación así. El evangelista, el maestro, el apóstol deben de ser también y tener una congregación para que experimenten esa bendición de ser pastor y de cuidar al el rebaño que nos ha dado el Señor. Tan lindo el poema de nuestro apóstol, ¿verdad? Que Dios le dio y qué hermoso sentir el que Dios le puso a nuestro apóstol. Yo le pido al Señor que eso que hay en la cabeza descienda sobre cada uno de los ministros. Y como le digo, es en el mejor de los casos, solo déjeme ver el tiempo, me queda ahí un poco de tiempo para avanzar otro poco. Eso es en el caso del plan que Dios tenía. Ahora, el problema es que vemos nosotros hoy en día que cualquiera, como le dije la otra vez, viene y dice, es que yo soy pastor, va. Mandó a hacer su tarjetita o dividió una iglesia y se llevó la mitad de la iglesia y entonces ya es pastor. ¿Por qué? Porque predica, es bien pilas para predicar, mira que es pico de oro para predicar. No, si el ministerio pastoral no es solo predicar, si fuera solo predicar, hermano. No, el ministerio pastoral, hermano, es conocer a la oveja. El pastor conoce la condición de sus ovejas, se preocupa, llora a veces, hermano, clama misericordia, pero un verdadero pastor. ¿Por qué? Porque mire, me encontré con esto y que el Señor nos guarde. De veras, Zacarías capítulo 11 y verso 16 dice de la siguiente manera, esto es para Israel. Porque Israel rechazó la verdad, hermano. Israel fue un pueblo rebelde. Y entonces provocó que el Señor hiciera esto. Y dice, porque aquí yo voy a levantar en la tierra un pastor que no se preocupará de la que perece, ni buscará a la descarriada. Pero como estamos hablando de sanar, me quiero enfocar en esto. Ni curará a la herida, ni sustentará a la fuerte, sino que comerá la carne de la cebada y arrancará sus pezuñas. Sí, ese pastor, hermano, ese solo va a estar buscando la lana de la ovejita y no va a estar buscando eh, la bendición de cuidar ese rebaño. Yo me meditaba, hermano, y le decía al Señor, Padre, levanta pastores conforme a tu corazón, a la manera de David. Enseñamos hace un par de meses, se recuerda, que el pastor es conforme al corazón de Dios. Tiene el corazón de pastor, David, Samuel. Entonces, qué tremendo aquellos que están en un lugar donde el pastor, en lugar de sanarles, hermano, los agarra y les mete unas garroteadas. Quizá las ovejitas van necesitadas, enfermas, con un dolor en el alma y de repente llegan a recibir, hermano, un mensaje todo duro y que hasta les dicen que se van a ir al infierno. Yo he escuchado, no sé si sean pastores, pero no lo creo, que en lugar de bendecir al rebaño, empiezan a despotricar, hermano, con cólera y a decirles un montón de cosas a las ovejitas, ¿va? Entonces, no curan a la herida, no curan. Un mal pastor o un pastor falso no va a curar, no va a tener la preocupación de que el rebaño esté sano. Si se va a despreocupar, solo le va a interesar comer la carne de aquella que está engordada. Amén. Veamos un texto más porque esto es bien tremendo. Mire lo que dice también Ezequiel en el capítulo 34 y verso 4. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma
no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad, hermano. Es así como yo le digo, que yo he oído unos predicadores, hermano, que le llevan un mensaje tan duro. Claro, yo entiendo que muchas veces la palabra, hermano, a veces es como martillo que tiene que sonar, pero tiene que ir dirigida con el Espíritu Santo, porque si algo tiene el bendito Espíritu Santo, que es Dios, es que no hiere, no golpea, consuela, redarguye, nos hace volver. Pero hermano, aquellos que llegan con dureza, dice la palabra, y que agarran hacia el rebaño. Y dice, la enferma no habéis curado. Mire, cuando dice la enferma no habéis curado, yo me recuerdo que me contaba el pastor Juan Carlos Juan Carlos Villatoro, que cuando una ovejita estaba enferma, lo que había que hacerle para que se sanara era que le echaban aceite en la carita. Miren qué tremendo, qué figura tan preciosa. El aceite es figura del Espíritu Santo. Ungirla con aceite para sanar el interior de la ovejita y que ya haya paz, porque si había una enferma, las otras no se podían procrear porque tienen que estar en paz para aparearse y para tener más ovejitas. Amén. Entonces, hermano, verdaderamente nosotros vemos la figura de ese buen pastor que cuida, hermano, que dejó a las 99 en el desierto y se fue por los montes a buscar una para sanarla, para sanarla. Se recuerda, ya no me recuerdo yo el logo, si es del año de la reivindicación, eh, no, era el año de la recuperación, pero le voy a decir, porque no me recuerdo. Bueno, pero voy a perder mucho tiempo. Es el año de la recuperación, creo que era cuando el pastor iba con la ovejita cargada. ¿Se recuerda cómo era la condición de la ovejita? Toda manchadita, toda llena de mugre. Y el pastor la fue a recuperar y la regresó al rebaño. Necesitamos, hermano, pastores que cuiden el rebaño de esa manera y no que les tenga una importancia en poco la condición y la salud del alma de las ovejitas. Veamos un texto más porque el tiempo se me está terminando. Ahora mire esta, Jeremías capítulo 6 y verso 13. Porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño, y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Aquí, en este pasaje, hermano, para sanar el alma, para sanar una herida que ya está infectada, que ya está supurante, muchas veces hay que exprimir y limpiar la herida, hermano, para quitar todas aquellas cosas que pueden seguir causando la infección. Ahí, fíjese que usted sabe que mi amada estuvo ahí convaleciente porque le hicieron una cirugía. Bendito Dios, no es una cirugía menor, bueno, pero fueron como 4 puntos que le hicieron. Y de pronto la herida, pues llegó el día que, como dicen, le iban a quitar los puntos. Y se los quitaron y todo iba en buena marcha. Hasta que de pronto ella empezó a sentir una incomodidad y una situación en la herida que ya se miraba que había cicatrizado. Pero de pronto como que se le hubiera infectado por dentro.
Y hermano, fue un proceso que hoy día, a mediodía, me dijo, ya hoy sí ya tenía la cicatriz porque se le hicieron por acá, ¿va? Ya tenía la cicatriz así. Dije, no, ya, hoy sí ya se ve que ya no hay alguna situación ahí. Pero fue largo y ella estaba preocupada, hermano, porque usted sabe, las mujeres tienen ese problema, porque aunque no fue una operación en sus senos, sí fue en la parte cercana y pues ella estaba un poquito preocupada. Y yo le oraba al Señor, pero ahí íbamos, pero cada poco le sanaba. Y entonces yo agarraba, hermano, porque yo le ayudaba a curarse y sacábamos todo lo malo que se iba juntando y le limpiábamos y todo. Pasaba 2 días y luego otra vez. Entonces hasta que el doctor le dijo, no, esos son los puntos que quedaron por dentro. Su cuerpo no asimila los puntos que le pusimos. Y entonces, hasta que su cuerpo no eche esos puntos, la herida va a seguir causando supuración. Ahora, yo traigo esto, ¿por qué le mencionaba esto? Porque eh, para curar la herida del pueblo, para curar esos golpes, muchas veces, hermanos, hay que exprimir y sacar todo eso. Como dice la Biblia, todo árbol que no fue plantado por el Padre debe de ser desarraigado. En la herida, esa operación que le hicieron a mi esposa, hasta que le salió el último trocito del hilo, de los puntos de sutura que le habían puesto, ya se calmó. Entonces hay que arrancarte, hermano. Si tienes dolor, si no eres feliz, hay que arrancarte eso que no permite que aquella herida se convierta en una, eh, en una cicatriz. Que mientras esté eso ahí, mientras esté eso en tu alma, en tu corazón, en tu memoria, va a seguir supurando y nunca va a pasar a ser sanada totalmente. Pero cuando leíamos el pasaje que hay ministros, hay que dice el sacerdote, el profeta, curan a la ligera, hermano, yo siento así como que solo echarle un poquito de alcohol y ahí está, pero abajo de eso puede haber una infección. Y la palabra que mirábamos el día lunes, según el pasaje de Isaías 1:6, 5 y 6, es esa palabra que le pongo ahí para ir terminando porque ya se me fue el tiempo, que es el hebreo 21:15, que su raíz primaria es presionar para unir, porque el alma se fracturó. Apretar, curar, exprimir. ¿Para qué? Para sacar todo ese material purulento, hermano, que está ahí. Estoy hablando a nivel del alma, ¿verdad? Y usted, si ha ido al hospital, se da cuenta que uno cuando se cura muy a la ligera, ¿va? Pero ahí la gente que tiene la experiencia, hermano, le quita y uno pega a gritos, ¿va? Pero ellos no lo hacen por mal. Lo que están haciendo es quitando todo lo que no sirve, quitando todas las cosas que no sirven para que verdaderamente haya una sanidad en nuestra vida. Pero eso no se logra si no hay un ministro capacitado, ungido, guiado por el Espíritu Santo para hacer las cosas que tiene que hacer. Amén. Lastimosamente el tiempo se me terminó, pero yo sí, con todo mi corazón, le pido a nuestro Dios Todopoderoso que podamos ser sanados, hermano, de todas esas cosas que pueden haber ahí en el interior. Tú te conoces, yo me conozco, y tú sabes que si hay algo que te duele, eso te va a estar siguiendo, causando constantemente recaídas espirituales. Dios te quiere sanar, Dios dejó ministros competentes para sanarte. Busca ayuda, no dejes que una herida se pueda llegar a infectar y que pueda complicarse. Ese es el mensaje de esta noche y hay todavía, mire, tenemos que ver cuántas cosas específicamente
quiere sanar el Señor. Se sana la mente, se sana el corazón, se sanan las obras. Hay muchas cosas, pero que Dios nos ayude y nos debía para ver si podemos seguir platicando un poco más acerca de este tema, y sería bueno en un presencial para ministrar a la mayor parte de hermanos que si tienen dolor puedan ser sanados. Amén. Le doy gracias al Señor por su palabra y pues permítame orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que están escuchando este mensaje, aquellos que lo van a escuchar, Señor, posteriormente, que puedan entender que a través del perdón, a través de la guianza de un verdadero ministro ungido, podemos llegar, Señor, a la sanidad plena de nuestra alma, Señor, de aquellos golpes que nos han hecho infelices, porque no alcanzamos la felicidad plena, porque hay algo que lo está impidiendo, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo, así como el lunes le habló a mucha gente, le va a hablar a más gente a través de este mensaje, Señor. Te pido que tú obres en la vida de cada uno de aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor, y que puedan buscar sanidad a través de la administración del alma, a través de la unción de tu Santo Espíritu, Señor, y de tu palabra poderosa, Padre. Yo oro por ellos, Padre, para que la unción sane, Señor, que podamos vendar toda herida y derramar vino y aceite para sanidad de ellos. En el nombre de Jesús. Gracias, papito. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias por continuar con estas enseñanzas del programa Espigando. Es una bendición poder platicar, poder compartir a través de estos medios y seguir avanzando. Dios está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Él prometió estar siempre, todos los días de nuestra vida. Amén. Así es que confiemos en Él. Y pues no me resta más que invitarle para el día de mañana a las 5 para el servicio presencial y el domingo también en el mismo horario. Amén. Recuerde que para los que tememos su nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, salud, salvación. Bendiciones, que tenga una bendecida noche. Amén.